nombre de IEEE Communication Society Latinoamérica, tenemos el super gusto el día de hoy de presentar al ingeniero Gustavo Giannattasio, quien también es MBA y PMP. Y bueno, él ha sido director regional de IEEE MGA para Latinoamérica y ha ocupado varias posiciones en Communication Society, en comités de nuevas iniciativas. Sin más, le damos paso a la charla, el desafío de IoT para tecnologías distribuidas. Por favor, Gustavo, también si pudieras antes de esto platicarnos un poquito algo de lo que has hecho, ya para que sea de manera directa, y adelante con tu conferencia. En este caso quiero nada más indicarles que normalmente nuestros webinars, que son conferencias, son relativamente cortos, es decir, 50 minutos, 60 minutos. En este caso, bienvenidos a un seminario. Este es nuestro segundo seminario y este seminario va a ser un poquito más largo, ¿no? No va a ser como un webinar de 50 minutos. Entonces, bienvenidos a sacar todo el provecho a Gustavo con su vasta experiencia. Adelante, Gustavo, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, voy a empezar por ser demasiado breve. Estuve participando en comités de IoT de Smart Cities, miembro del board de la Sociedad de Gestión de Tecnología TEMS, a la cual los invito a todos para que participen. Actualmente hay una promoción de 10 membresías gratis por cada sector, cada capítulo, así que aprovechen esa oportunidad. También he tenido la oportunidad de trabajar en la ITU con temas de Smart Cities y de IoT. Y bueno, pero vayamos a esto que está medio largo, entonces lo dejamos para otro momento, esta presentación. Vamos a ver por qué definimos que es un desafío, porque hay elementos que causan bastante preocupación dentro de la tecnología. Allí tenemos, por ejemplo, un sistema ciberfísico que de alguna manera va a tratar de generar datos para las aplicaciones que figuran en la derecha. Como ustedes pueden ver, hay criptomonedas de las cuales prácticamente no vamos a hablar, sistemas financieros legales, pero en definitiva nos vamos a concentrar el 80 y algo por ciento de los temas que vamos a tratar hoy en lo que es el Internet de las Cosas. Entonces, primero de todo, ¿qué entendemos por un ledger distribuido? Digamos que viene del inglés del libro mayor de registros, y la idea es que no esté centralizado, que no esté en ninguna entidad bancaria, que no esté dependiendo de un tercero, sino que esté distribuido. Y muchas veces se confunde con blockchain. Blockchain es una tecnología y es uno de los tipos de ledger distribuidos. En esta presentación vamos a ver que hay otros que en ciertos casos se ajustan muchísimo mejor a los desafíos que IoT presenta. O sea que blockchain es una cosa, distributed ledger es otra y criptomonedas es otra. Son tres cosas distintas, pero apuntan a tratar de distribuir la información en distintos nodos. Pero empecemos por la parte más física, la parte de los nodos. Los nodos tienen sensores que incluyen mediciones de temperatura, que incluyen, por ejemplo, actuaciones de ciertas políticas, abrir o cerrar válvulas, incluyen gestión de procesos, por ejemplo, deciden determinadas acciones, como ser un marcapaso, que esté controlado remotamente, y los hay que son totalmente autónomos, es decir, que son totalmente máquina a máquina, que no hay ninguna intervención de ninguna política que no esté ya predefinida. Entonces, en la medida que vamos pasando por los distintos grados de complejidad, que tiene que ver con cada tanto enviar la información, cuál es el riesgo que impone esa seguridad, qué tipo de procesamiento deben hacer y qué tan interactivo es. Cuando hablamos de frecuencia de envío, piensen que un sensor de residuos de basura no tiene por qué enviar cada segundo, ni cada minuto, ni cada hora. De repente manda 2 veces al día. Mientras que un indicador de tráfico, semáforo o una interacción entre 2 vehículos en forma autónoma, tiene que mandarlo lo antes posible, el milisegundo, y tiene que ser
sin ningún tipo de error ni tipo de ataque de seguridad. Entonces, en la medida que avanzamos, van a haber distintos tipos de desafíos que vamos a tratar de verlos por igual. El gato se me escapó. ¿Cuáles son las restricciones de IoT para los libros de registro distribuidos? Como pueden ser blockchain y muchos otros que los hay, vamos a ver cuáles hay. Obviamente el tema de la seguridad es muy importante. Los tiempos refiere a cada cuánto tengo que enviar información. La escalabilidad es tremendamente importante debido a la enorme cantidad de dispositivos IoT que existen y que van a existir cada vez más. ¿Dónde almacenamos toda esta información? ¿Qué pasa con los updates? Porque una vez que un sensor se despliega en el campo, seguramente va a haber necesidad de actualizarlo de alguna manera, y entonces esto implica un riesgo bastante importante con relación a la seguridad. Y otra de las cosas muy importantes es la inmutabilidad. Esto significa que una vez que los datos son emitidos, no pueden dar lugar a ninguna discusión. Son incambiables, imborrables. Eso es lo que necesita un sistema basado en el Internet de las cosas. Entonces, un ledger distribuido tiene varios desafíos. Por ejemplo, los algoritmos de consenso, que más adelante vamos a ver. Consenso refiere a una red distribuida de PCs, por ejemplo, en el cual todos tienen que ponerse de acuerdo, o una red distribuida de routers. Todos tienen que ponerse de acuerdo en que hay un estado estable. Entonces, eso lleva a un consenso. Bueno, los algoritmos para el consenso dentro de los leyes distribuidas son bastante complejos. Pueden haber problemas de escalamiento y de sobrecarga. Esto debido a que se requieren ciertos tiempos, ¿sí? Ciertos periodos en los cuales no puede haber una variación, por lo cual si yo estoy transmitiendo del orden de cada 100 milisegundos, esto puede ser un problema grave para un sistema blockchain, no para otros, ya vamos a ver. La latencia, naturalmente, cuánto demora un vehículo en llegar a un cruce, en avisar al otro que está llegando a ese cruce, tiene que ser muy rápido, ¿verdad? La velocidad de los datos y sobre todo los mecanismos de seguridad, que blockchain tiene sistemas bastante complejos que implican muchas cosas que para el caso de Internet de las cosas después vamos a ver que es posible meterlo en microcódigo dentro de los propios sensores, cosa que con blockchain es absolutamente imposible. Ahora estamos hablando de seguridad. Si ustedes observan a la derecha, la seguridad abarca extremo a extremo, desde los propios dispositivos hasta las aplicaciones. Hay ejemplos de aplicaciones que ustedes dirán, ¿por qué es tan grave dentro del Internet de las cosas y de blockchain? Bueno, han habido recientes ataques a billeteras electrónicas de tokens de criptomonedas, con lo cual la seguridad de las aplicaciones nadie la va a discutir. Uno tiene una billetera electrónica, de pronto le desaparecen todas las criptomonedas. ¿Qué pasó? Y hubo un ataque. Entonces, vamos a tratar de ver qué posibilidades tenemos de controlar, de mitigar el riesgo y aceptar de que no existe nada seguro en forma absoluta. Ninguno de los mecanismos que estamos usando es seguro en forma total. Siempre hay una forma de ser hackeado que debemos de bajar el riesgo. Eso es lo importante, conocer el riesgo. Por eso hay organismos que se encargan de comprobar los índices de seguridad, que lo que hacen es dar una tabla de riesgos con respecto a las distintas posibles ataques. Pero el riesgo no es cero, siempre hay algún riesgo. Entonces vamos a ver más adelante cómo todo esto impacta dentro del Internet de las cosas. Entonces, cuando tratamos de darle seguridad a las cosas, por ejemplo, hablamos de criptografía. Entonces, vamos a introducir un concepto que es hashing más adelante, que es muy utilizado en las leyes distribuidas de toda especie. Luego, ¿cómo gestionamos las claves públicas, privadas? ¿Cómo hacemos túneles? Todo esto lo damos por poco menos que sabido de la parte de networking y nos vamos a concentrar en lo que está en negrilla. Por ejemplo, con respecto a los modos de encripción, con respecto al logueo, la seguridad, la trazabilidad y el análisis forense de los datos, ¿sí? Cómo gestionamos la confianza, la privacidad e integridad, cómo legitimamos la fuente, cómo sabemos que realmente está viniendo de un sensor
que yo coloqué o es un sensor que puso otro para causarme daño, ¿sí? Y luego, ¿cómo gestionamos actualizaciones remotas? Pero toda esta gestión abarca de extremo a extremo, y si pensamos que la seguridad del IoT es solamente la seguridad de los sensores, vemos que no es así. Vemos que los gateways intermediarios del Edge, la propia red, la nube con el centro de datos que almacena esa información y las aplicaciones son todas vulnerables y deben ser gestionadas para tratar la seguridad, en nuestro caso, de los sensores. Por ejemplo, el organismo americano de seguridad hace reportes de incidentes donde lleva una trazabilidad de todos los ataques y demás, y entonces muestra, por ejemplo, interfaces inseguras, comunicaciones no encriptadas, y muy bajos requerimientos de seguridad. Entonces, esto es una constatación de que el mundo atacable existe, ¿no? Nadie tiene duda. También otra organización que se llama Open Web Application Security Project, que los invito a que visiten porque tienen una cantidad muy grande de recomendaciones y buenas prácticas para darle seguridad a las interfaces web. ¿Por qué las interfaces web nos importan en este caso? Precisamente los usuarios interactúan con esas interfaces web. Entonces, es importante que toda la cadena esté asegurada, incluyendo las aplicaciones y las interfaces web de los usuarios. Ahora, cuando volvemos un poco sobre el tema de blockchain, que está tan en boga, ¿no? Todo el mundo habla de las criptomonedas, de blockchain. Si tuviéramos que decir cómo lo definimos, va a depender de con quién estemos hablando. Si hablamos con un técnico, podemos decirle lo que allí está dicho, ¿sí? Son transacciones en bases de datos distribuidas. Ahora, si le hablamos a algún hombre de negocios, le podemos decir que es una red peer-to-peer, que los valores se mueven sin intermediarios, sin un banco central, sin una autoridad monetaria, por ejemplo. Y si hablamos con abogados, podemos decir que es una forma de validar transacciones con mecanismos de interacción que son autónomos y no dependen de nadie. Por ejemplo, una apuesta, cada uno pone una suma y esa suma va a ser entregada al que gane esa apuesta y eso se va a fijar en un determinado sitio web que es autónomo, independiente, que no tiene nada que ver con ninguno de los dos participantes, pero no es ni un banco, no es ninguna autoridad monetaria. Es, por ejemplo, el resultado de una determinada actividad deportiva, de carrera de caballos, etc. Entonces, para los abogados, es una forma de validar esas transacciones sin que haya un abogado de por medio. Entonces, se ponen un poco nerviosos los abogados cuando hablamos de los contratos. Vamos a ver qué son los contratos. ¿Cómo trabajan? Bueno, para poder entender el resto de los leyes distribuidos, pensemos un poco nada más en que hay cadenas de bloques y que cada bloque contiene información. Ese bloque además contiene una función matemática llamada hash que asegura que eso no va a poder ser alterado, porque en caso de que fuera alterado, ese hash me va a dar la confirmación como una especie de check digit, checksum, de que hubo un cambio. Por lo tanto, no es válido el dato. Entonces, a través de estos hashes, vamos a poder asegurar que la información es correcta. Pero toda esta cadena de bloques, como dice, son una cantidad enorme de bloques que tienen que ser consecutivos y se van armando de forma tal de que cada uno está vinculado con el anterior, y esto lleva a que cuando tenemos que escalar Internet de las cosas, es un mecanismo que puede llegar a ser demasiado complicado. Acá, por ejemplo, si alguien modifica un bloque, enseguida se puede verificar porque el hash no cierra. Entonces, bueno, ahí hubo algo mal. Este hash se hace a través del dato que se quiere ir encadenando en esa cadena de bloques y nos lleva a algo muy importante, que es cómo hacemos para no depender de un tercero. Por ejemplo, si una despachante de mercadería que la transporta en un barco le tiene que girar un monto al fabricante y demás, normalmente cada uno se dirige a un determinado banco y eso hace una transacción, etc.
Sin embargo, estamos dependiendo de ese intermediador. Ahora, existe la posibilidad de que tengamos un sistema totalmente distribuido peer-to-peer, donde el barco hable directamente con la fábrica que produce los productos. Y es una transacción. Y esa transacción incluso puede securizarse sin ningún abogado en algo que después llamaremos un contrato. Vamos a ver qué es un contrato en todo esto. Y el mecanismo básico dentro de lo que es blockchain está mostrado allí a la derecha, ¿sí? Es una transacción agregando un bloque, todas las partes reciben ese bloque, todas las partes que intervienen en esa red distribuida coordinan que ese bloque es válido y a partir de allí ese bloque no se puede cambiar, no se puede borrar y es una marca indeleble que garantiza que esos datos son auténticos. Entonces, lo que hacen los leyes distribuidos es justamente descentralizar la arquitectura, con lo cual uno se hace independiente de una base de datos central, de una entidad tercera. Ahora, esa descentralización del blockchain es realmente totalmente independiente o vamos a estar dependiendo de algo más. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, nos vamos a explicar este modelo básico que tiene varios pasos donde se ve cómo esa transacción, ¿sí?, se difunde, se securiza, la red de nodos la valida mediante procesos criptográficos y una vez que está válido, eso se agrega a la cadena de bloques. Esa cadena de bloques completada implica que la transacción se validó, está completa y a partir de allí nadie puede cambiar ese dato. ¿Sí? Pero dijimos que estamos utilizando un mecanismo que es un hash. ¿Qué es un hash seguro? Ahí tenemos un ejemplo. Hay varios tipos de hash. Acá tomamos uno que es el SHA-256, que agarramos el string IEEE grande, agarramos el string IEEE grande pero con un espacio entre grande y el signo de exclamación, y un string que es IEEE grande pero con un signo de interrogación. Como ustedes pueden ver, el hash es absolutamente diferente, basta que tengamos un carácter cambiado. No es necesario cambiar como en el esquema de arriba, que muestra una frase completa, los distintos hashes que producen. Creo que es más claro ver que si yo cambio cualquier cosa de esa información, de ese dato, el hash queda absolutamente distinto. Es imposible cambiar sin que el resto no se dé cuenta. Hablamos de hash. ¿Qué otros estándares hay aparte del 256, que es el que utiliza Bitcoin, muy difundido? Tenemos el SICAC 384, es una familia que fue utilizado en algunos orígenes de lo que vamos a ver más adelante, que es la tecnología Tangle. Y también hay otro que es llamado Troika, no les llame la atención, que es algo de origen ruso, que es un hash muy liviano, pero que está optimizado para máquinas ternarias. Máquinas ternarias no son binarias, sino que son en base 3. Y esto es toda una escuela de matemática y computación que lleva a utilizar máquinas ternarias para los cálculos de estos hashes en forma rápida. ¿Y por qué tiene que ser en forma rápida? Y porque si tenemos que hashear algún dato que está en un sensor de Internet de las Cosas, tiene que ser algo muy rápido. Entonces, resumiendo, vemos allí una forma de hashear los datos con claves públicas, ¿sí?, que luego se transmiten al siguiente bloque y así al siguiente bloque. Entonces, cada registro genera lo que es llamado un bloque de registro. Y esos bloques de registros hacen la cadena de registros. El blockchain consiste en una cadena de bloques de registro. Allí se muestra en la parte inferior cómo se hace ese hasheo, ¿sí? Y vimos en la lámina anterior algunos tipos de hash. Por ejemplo, el de blockchain dijimos que era el SHA-256. Eso va evolucionando a la medida que hay ataques. Entonces se hace cada vez más dura la inscripción.
Y acá un poco se representa gráficamente en la parte inferior de la pantalla un cuello de botella causado porque todo tiene que armarse en bloques y desbloques van a parar a las cadenas. Entonces, todo este proceso, todas esas transacciones que están a la izquierda de este cuello de botella, resulta que tienen que pasar una tras de la otra. Y eso impone una restricción muy grande cuando tenemos mucha cantidad simultánea de datos que queremos procesar lo antes posible. Ejemplo, Internet de las Cosas. ¿Pero qué característica tiene? Que es muy buena. Bueno, no lo puedo borrar, no lo puedo cambiar, es totalmente inmutable, gracias al hash. Ahora, el bloque que se arma es denominado el Merkle Tree en honor a uno de los inventores de esta criptografía, Ralph Merkle, y ahí se ve como una determinada transacción, la transacción 0, termina llegando a una raíz de ese block header. Entonces, tenemos el hash del bloque anterior, un número al azar, y el hash de raíz de ese bloque, que fue construido a partir de las distintas transacciones que se han procesado. Esquemáticamente, esa forma de hashear se ve que cada dato va introduciendo nuevas informaciones una vez que es hasheado. Generamos números al azar. Esto no es actual, esto es bastante viejo para utilizarlos en criptografía y en seguridad. Tanto número al azar como el número al azar del cliente para, por ejemplo, establecer una sesión entre dos máquinas. Con lo cual, ese protocolo asegura a través de números aleatorios que el cliente es quien dice ser. Bueno, esto es parte de lo que se utiliza en esta serie anterior, donde vimos que había nonce, números aleatorios. O sea que es una combinación de hash y de números aleatorios, lo cual le da una potencia muy grande a lo que es blockchain. Ahora pasamos a un tema que no deja de ser importante para el caso de Internet de las Cosas, y es que, como dijimos, los sistemas distribuidos, si bien están peer-to-peer, alguien tiene que hacer el trabajo de validar esa transacción. Entonces están los llamados auditores de la red, que son los que validan la transacción, son los que crean esos bloques. Entonces, en realidad, la forma de hacerlo es haciendo hash, ¿sí?, con números al azar, miles, millones de veces, hasta tanto logran un resultado a partir de ese dato que está encabezado por 3 ceros. Esto ha ido cambiando con el tiempo, antes eran 2 ceros, ahora son 3 ceros, o sea que se hace más duro, más complicado. Y para poder hacer esto, antiguamente se podía hacer con un PC, con un notebook, después con una tarjeta gráfica, después con un procesador especializado en manejo de gráficos, y llegamos a los data centers basados en los CPU de minería, que casualmente no son CPUs normales, son exclusivamente dispositivos que lo único que saben hacer es fuerza bruta para tratar de validar un bloque. Y naturalmente, esta gente no trabaja gratis, cobran por cada transacción. Ahora pensemos, es una transacción entre bancos de un monto importante, el minero puede cobrar una cierta proporción, pero si es una transacción entre dos dispositivos IoT, uno le está diciendo al otro, la temperatura son 20 grados y la humedad 80%, y el otro tiene que pagar por esa mínima forma de información que se transmite, al minero no le va a interesar eso, entonces tenemos que sacarnos de encima a los mineros. Esos mineros utilizaron originalmente, cuando recién arrancó todo esto, con un CPU que cansaba, con un Xeon de Intel. Pero hoy día pasamos por los procesadores gráficos, los FPGA y los ASIC propietarios, y hay solo menos de 10 empresas que fabrican este tipo de procesadores. Y esos procesadores consumen tanta energía que para poder hacer en el menor tiempo posible esa validación, necesitan una cantidad tremenda
Y hay gente que mide la energía que consumen los data centers. Esto para que no se nos ocurra mañana decir, encontré un negocio espectacular, voy a ser minero y voy a ganar mucha plata. No voy a poder competir con esta gente. Eso es algo, incluso entre ellos hay un tremendo problema actual del rendimiento que están sacando. Acá está una tabla que es bastante interesante observar el poder de hashing, donde dice tera hashing por segundo, o sea que hacen 1000 hashes por segundo, y como ven, esto era de julio del año pasado, no parece ser muy impresionante. Uno de los más grandes hacen 70 hashes por segundo, ¿sí? Pero hay una universidad en Inglaterra que se ocupa de estar al día, esto es sacado ayer, cuánta energía se está sacando para poder llegar a esos hashes, con lo cual estamos hablando al año de teravatio hora del orden de entre 30 y 80. O sea, precisamos un sistema gigantesco que nos alimente nuestro data center de cálculo de hashes. Este es el comparativo actual a marzo 2020, donde vemos los distintos países. Actualmente China, Estados Unidos, Rusia, Kazajistán, Malasia, mientras que el año pasado, en el último cuarto del año pasado, estaba China, Rusia y tercero Estados Unidos. Como ven, hay una competencia. ¿Por qué China tiene tantos? Y porque son los fabricantes de los dispositivos y están bastante a la vanguardia. En un momento hablamos de contratos que dejaban de lado los abogados porque se podían hacer en forma autónoma sin depender de ningún abogado. Es una pena porque los abogados también necesitan trabajar, pero ellos están especializados en formular esos contratos, ayudando a los inversores a que puedan tener un contrato que sea interesante. Entonces, ¿qué es? Es un código, simplemente. Es un código que se ejecuta en función de determinadas variables. Entonces, esas variables son, por ejemplo, la cotización del euro, o pueden ser el plazo de entrega de una mercadería. Entonces, cuando se dan esas condiciones, se valida la transacción y ya el dinero se transfiere automáticamente. Por eso el contrato inteligente es importante. Si ustedes observan, la cantidad de transacciones, ese es otro sitio que les recomiendo, se llama blockchain.org. Los deriva esto, donde muestra ahí la enorme cantidad de transacciones efectuadas son de contratos inteligentes, ¿sí? O sea que el contrato es algo que tenemos realmente que tener en cuenta como una posibilidad importante para poder validar una determinada transacción en forma autónoma. Ahora, estos contratos son una capa de la distribución de aplicaciones, donde arriba está la interfaz de usuario. Esa interfaz de usuario, esos contratos, esa base de datos descentralizadas, todo tiene que ser securizado. ¿Cómo hacemos para securizar todo eso? Bueno, hay algunas alianzas, ¿sí?, de las cuales IOTA, que es uno de los integrantes de esa alianza, tienen un marco de referencia para tratar temas de seguridad de la capa de, acá dice blockchain, pero es distributed ledger en realidad. Esta es una lámina tomada de blockchain. Esto es válido también para todo el distributed ledger. Habla de la capa de cloud y habla del resto de los dispositivos. Bien, ahora, ¿por qué el IoT puede tener necesidad de utilizar leyes distribuidas? Porque tenemos necesidad de identificar un producto, primero de todo. Por ejemplo, las piezas de un vehículo. ¿Quién la hizo? ¿Cuándo la hizo? ¿Cómo la hizo? Bla, bla, bla. Todo eso es referente a la identidad. Tiene que estar segura, nadie la puede cambiar, inmutable, imborrable, el origen, ¿sí? Pueden ser mercaderías perecederas como alimentos, etc. Vamos a ver ejemplos de alimentos. También pueden servir para hacer transacciones de bienes y servicios. Hay incluso aplicaciones para
el trámite de criptomoneda de diamantes. Es una cosa bastante curiosa, pero lo que importa es autenticar y automatizar la transacción. Y lo que más nos interesa, hablo de los ingenieros, las interacciones entre los sensores. O sea, una comunicación máquina a máquina directa que pueda ser autenticada, que sea inmutable, que nadie la pueda modificar. Sobre todo que sea rápida, liviana, que no dependa de terceros. Ya vamos viendo las pistas de algunas de las cosas que necesitamos para poder aplicar leyes distribuidas en IoT. Este es un caso de blockchain donde se aplica todo el concepto anterior de identidad, transacciones e interacciones en la cadena de suministro, en la autenticación de usuarios, en los contratos inteligentes. Es decir, todo esto tiene que lograrse con alguna tecnología. ¿Y dónde es que podemos aplicar el Distributed Ledger para Internet de las Cosas? Bueno, van a haber distintos campos donde va a ser más útil y no tanto. Por ejemplo, un reloj que me dice cuántos pasos caminé. Bueno, yo no sé si es necesario que yo aplique esto. Ahora, en el otro extremo, si voy a gestionar el tráfico en forma automática en base a la cantidad de vehículos, que se viene una ambulancia, si hay alguna vía verde en forma automática, independiente, en una especie de contrato que dice que si hay una señal de una ambulancia identificada como legalmente, no cualquiera, es la cadena de semáforos de la vía libre. Ese es un caso muy interesante donde el Internet de las Cosas puede llegar a usufructar los beneficios de un ledger distribuido. O sea que hay desde lo que no sé si vale la pena hasta lo que es imprescindible. ¿Cómo vamos a lograr esa seguridad? Bueno, primero de todo, es sabido que encriptando es una buena forma de empezar a tener algún mínimo de seguridad. Pero si hablamos de encripciones, en realidad vemos que el tiempo de encripción para encripciones RSA, que es una de las más conocidas, en rojo allí, es enorme comparado con otra que es elíptica. O sea, existen encripciones específicas que minimizan el tiempo de encripción. Por lo tanto, si estamos hablando de sensores, podría ser una buena idea pensar en que la encripción que utilice no sea la de las transacciones comerciales de RSA, sino que sea elíptica. ¿Será una mejor encripción para IoT? Es posible. Esto está sacado de la Wikipedia, vayan directamente allí, y la forma que lo hace es bastante compleja. En realidad es un desarrollo matemático que escapa bastante del ámbito de este seminario, pero hay tres tipos básicos, uno que es de Diffie-Hellman, otro que son con algoritmos de firma. El algoritmo de firma nos permite utilizar claves públicas y privadas junto con ese tipo de encripción elíptica. Otro tema importante, otro tipo de encripción que no es ni elíptica ni es RSA, sino que es llamada la Winternitz One Time Signature, o sea, firma única. Este es un mecanismo que utiliza uno de los leyes distribuidos para asegurar no solo la encripción más segura posible, sino que además es quantum resistant, es decir, hay gente que argumenta, esperemos que con las suficientes máquinas cuánticas esto pueda verificarse en la realidad, pero hay gente que argumenta matemáticamente que con este tipo de encripción es mucho más seguro ante ataques que puedan provenir de quantum computing, tratando de descifrar a ver cuál es la clave. Entonces, el mecanismo es bastante complejo. Se genera una clave privada con números al azar, que luego se hashean un cierto número de veces, y eso genera lo que es la clave pública. Con esa clave privada y esa clave pública, un mensaje que allí figura en negro, ese mensaje es hasheado con un SHA-256 y se toman los grupos de 8 bits, ¿sí?, hasta 32 valores. Cada uno de esos se hashea con
las claves privadas antes de ser transmitido. Eso le da la firma. Se transmite ese mensaje y el receptor lo que tiene que hacer es tomar cada uno de esas firmas, que son 32 componentes, es hasheado un cierto número de veces. Observen que no se hace un hash único, se hacen repetitivos, quiere decir, se hace un hash, el resultado se vuelve a hacer el hash, el resultado se vuelve a hacer otro hash, o sea que es bastante complejo el sistema de protección mediante hash. Y ahí se logra extraer la clave pública. Entonces, el receptor dice, la clave pública es la clave pública que se me transmitió de alguna manera. Entonces, el mensaje es auténtico, la firma es válida. Esto es utilizado bastante más adelante en la charla, lo vamos a ver, por una de las tecnologías. Esta es una explicación, cuando vean la grabación, van a entender perfectamente cómo es el mecanismo de la generación de números aleatorios para hacer clave pública y privada, y luego cómo es la codificación del mensaje con la firma, para poder extraer si realmente lo que me están transmitiendo se hizo con alguna clave privada asociada a una clave pública. Nótese que no tenemos una entidad certificadora que me entrega la clave pública y privada. La genero yo, mi clave pública y mi clave privada. Ustedes dirán, pero puede pasar que dos personas generen la misma clave pública y privada. Bueno, matemáticamente está demostrado por los números aleatorios y la cantidad de hashes que se hacen, que sí, es posible, pero la probabilidad es 0,0000, una cantidad de ceros, 1. O sea, puede ser que algún día en el futuro, cuando haya 1000 veces más población en la Tierra, invente otra cosa diferente, pero por el momento es lo más seguro que hay, al punto que se sostiene que es quantum distante. Bueno. Volviendo a un resumen de por qué esos desafíos pueden ser resueltos por leyes distribuidos. Yo preciso privacidad, seguridad. No se olviden de que el sensor transita por varios operadores inalámbricos o proveedores de internet o sitios web, que cada uno tiene su propio conjunto de políticas. Entonces, además, esto se complica por el hecho de que un sistema de gestión de tráfico es centralizado su gestión en un municipio. Entonces, es vulnerable porque está en un solo sitio. Si alguien ataca ese municipio, puede atacar el sistema de tráfico. Entonces, si logramos hacerlo totalmente descentralizado, estamos distribuyendo la probabilidad de que ese ataque tenga algún tipo de éxito. Y luego, claramente, cuando la cantidad de dispositivos IoT supere la expectativa del número que tenemos todos en la cabeza y que están todas las presentaciones, van a aumentar las probabilidades de que haya riesgo de vulnerabilidad. Por lo tanto, tenemos que buscar un sistema que sea escalable y que sea independiente su riesgo de la cantidad de dispositivos que tenga. Si tengo un solo semáforo, bueno, vaya y pase, es un ataque a un semáforo. Tengo 50.000 semáforos, es bastante diferente. Entonces, estando descentralizada, vimos que hay mineros en algunos casos. Entonces, es un problema, porque podemos tener un minero fraudulento, por así decirlo. Entonces, tendríamos que tratar de eliminar esos mineros. Luego, tendríamos que usar algoritmos de criptografía muy potentes, elípticos, y alguna variante como el Winter-Means, que mencionamos anteriormente. Entonces, nuestro sistema de ley distribuido no debería usar una simple encripción RSA, tal vez un poco mejor una clave elíptica de encripción, sino debería utilizar algo de tipo Winter-Means. Entonces, todo esto nos asegura de que podemos tener un historial grabado de todas las actividades, de todas las transacciones, haciendo esto de un sistema seguro, incluyendo de las informaciones que generan los dispositivos de Internet de las cosas. Entonces,
¿Cómo planteamos el escenario para aprovechar todo esto que dijimos? Estaría bueno pasarse a leyes distribuidos. Bueno, una es tener todo integrado en forma clásica y luego desde esa nube vincularse de alguna manera a una tecnología, por ejemplo, a blockchain. Eso es una posibilidad. Que es menos segura porque yo puedo atacar el edge, puedo atacar el sensor, puedo atacar el cloud. Bueno, depende. Yo tendría que asegurar todas esas capas intermedias, porque digamos que blockchain es seguro en sí mismo, como ya hemos visto. ¿Sí? La otra posibilidad es utilizar mucho los contratos inteligentes para que haya intercambio de mensajería, por ejemplo, máquina a máquina, independiente de una estructura, de una arquitectura, de una Smart City, que esto asegure ese intercambio de mensajes que sean inmutables, incambiables en diferentes verticales. Puedo vincular la gestión de la calidad del aire con la contaminación, con el ruido, y todo eso puede hablar entre sí sin necesidad de tener que escribir programas que se comuniquen y que haya distintos tipos de vulnerabilidades en la escritura de esos programas. Se hace un contrato inteligente, entonces los sensores hablan directamente unos con otros y, siendo segura la tecnología, tenemos seguro nuestro sistema. Entonces, de vuelta, ¿por qué el IoT? Y bueno, tenemos una autenticación, tenemos transacciones seguras, generamos una cadena de confianza y podemos hacer análisis forense. Ahora, en toda red distribuida de CPUs, tenemos que tener alguna forma, algún protocolo para decir, hay un consenso, los nodos están de acuerdo. El 51% de los nodos dice que esto es verdad, bueno, será que es verdad. Esto me recuerda a un ataque que hay, un ataque llamado el 51%, que si yo logro en un sistema de blockchain infectar 51% de los nodos, es probable que pueda causar bastante lío, porque la decisión del consenso tiene vinculación con la cantidad de nodos que han aprobado esa transacción. Entonces, hay muchos tipos de consenso. Tenemos, por ejemplo, los más comunes, las pruebas de trabajo, las pruebas de parte que yo tengo para hacerlo, la prueba de mi autoridad, la prueba del peso que yo tengo junto a todos los demás mineros, la prueba de tolerancia a falla bizantina, y tenemos ahí a la derecha lo que es el objeto de esta charla, que es los grafos acíclicos dirigidos. Los grafos acíclicos dirigidos es una arquitectura que es distribuida, pero que no utiliza bloques. Utiliza una matemática, ¿sí? Derivada de la cadena Markov, es un método llamado Markov Chain Monte Carlo, MCMC. Y hay algunas variantes también de esta DAC, Directed Acyclic Graph, o sea, grafos acíclicos dirigidos. En esta otra representación de los consensos, como ven, hay muchos sistemas posibles para decir, la red dice que esta transacción es válida. Bárbaro. ¿Cuál es el criterio? Es el algoritmo de consenso. Bueno, vamos a focalizarnos en la que está con la flecha, la DAG, Directed Acyclic Graph, DAG. Cuando estamos gestionando dispositivos en blockchain, es una cadena muy compleja. ¿Sí? Esto refiere a los algoritmos de consenso de todo el resto prácticamente que hay de las distintas formas de leyes distribuidas que utilizan sus consensos. Entonces, estos consensos son algunas veces bastante complicados para el Internet de las cosas. Pensemos en una infraestructura IoT donde tenemos un dispositivo S1 y dispositivo S2, medidor de temperatura, por ejemplo, medidor de humedad, que quieran hablar entre sí. Si pensamos en una red tipo blockchain, bueno, primero de todo tiene que haber un minero y tienen que haber determinados procesos intermedios, aunque hayan contratos inteligentes, que impiden que un sensor
se comunique con otro sin que antes pasen todo lo que está en rojo. Ahí están los pasos, 1, 2, 3. Si seguimos con cuidado, vemos que todo esto, si estamos hablando de 2 sensores, bueno, tal vez lo podemos tolerar, pero si estamos hablando de millones de sensores, toda esta cadena de autorizaciones tendría que ser mucho más ágil que todo eso. Entonces, no podemos usar mineros, no podemos usar agentes, no podemos tener gestores de manager. O sea, toda la cadena de blockchain es bastante complicada si pensamos utilizar sensores, lo cual no quiere decir que no haya soluciones utilizando algunas formas de blockchain, lo vamos a ver más adelante, y tienen su razón específica, que dependen de la cantidad de información que estoy emitiendo. ¿Cómo se hace esto de forma más rápida? Bueno, hay utilizando Ethereum, que es una forma de blockchain muy conocida, muy popular, muy importante. Entonces, esta gente de Murrayden utiliza ciertos dispositivos intermedios que permiten una señalización de transacción directa que posteriormente es registrada en la cadena de bloques de Ethereum, con lo cual una máquina hacia otra máquina podría llegar a tener un tiempo optimizado y ser mucho más ágil que pasar directamente, como vimos en la lámina anterior, por todo ese proceso rojo. Ese Murrayden además tiene una característica muy interesante. Esta empresa permite que corran código de Murrayden directamente a través de códigos RPC en los Raspberry. O sea, estamos muy cerca de un sensor económico que puede directamente integrarse en esta forma de interactuar una máquina contra otra máquina, a pesar de que estamos utilizando una cadena Ethereum blockchain, que es súper conocida. Hay una serie de apertura y cierre de canales, ¿sí?, que de todas formas es mucho más ágil que lo que habíamos mostrado en rojo, que era bastante lento. Y un ejemplo de aplicación es contratos máquina a máquina. Ese es un artículo que les recomiendo que lo vean, lo busquen. Es viejo, de enero del 2019, de la Universidad de Stanford, donde habla los problemas que pueden tener los contratos inteligentes, las limitaciones que pueden tener cuando se utiliza Ethereum. ¿Sí? O sea que hay estudios que permiten verificar si un vehículo carga combustible en forma automática, sin intervención de una tarjeta de crédito que pasa por un banco, en una billetera asociada a una criptomoneda, y el surtidor de nafta tiene otra, y hay una transacción entre los dos con blockchain. Bueno, este artículo se los recomiendo si tienen curiosidad. Entre otras cosas, a pesar de todo eso, este es un resumen de ese artículo, los tiempos de transacción son bastante pesados. Pueden llegar de 200 a 600 segundos. Uno dice, bueno, estoy cargando nafta, puedo esperar 200 segundos. Y yo qué sé, no sé, es bastante, ¿no? Tal vez la tarjeta de crédito sea igual o más rápida. Entonces, es una solución, pero hay una cierta latencia que es importante. Otra forma de generar esa simplificación que consiste en sí utilizar blockchain, ¿sí?, pero tener una red más liviana donde ciertos pagos se permiten directamente en esa subred. Es como que hubiera una segunda capa por encima de la cadena de blockchain que asincrónicamente, como acá puede verse en el rojo que está en el centro, hay una transacción que es validada no en el bloque siguiente donde está efectuada, sino 2 bloques posteriores, ¿sí? O sea que se descarga la clásica blockchain de bloque tras bloque tras bloque en una subred denominada Lightning Network, ese es el nombre que le puso esa empresa, y esto facilita la agilidad de aquel tema que vimos que podía complicar cuando estábamos hablando
tipo de cosas. Bueno, todo esto es como una introducción para ver qué alternativas tenemos, cómo cumplimos ese desafío, y este viene a ser el centro de la charla, que es el Tangle, que es un modelo matemático que utiliza la Markov Chain Monte Carlo y que tiene artículos. Si ustedes googlean Sergei Popov, desde el 2018 está publicando y publicando continuamente modificaciones, artículos. Hay una fundación sin fines de lucro en Alemania que se encarga de impulsar todo esto. Y no es la única. Tenemos Nano, Byteball, IoT Chain, IPFS, Int, Bitcoin. Todas estas utilizan una forma multicadena que en parte o en su totalidad utilizan un grafo acíclico dirigido, DAG. ¿Qué propiedades tiene? Las transacciones son solo hacia adelante, no puede hacer su bucle, no puede volver a hacer una modificación de algo que está haciéndose. Es muy baja la latencia porque en realidad el algoritmo de consenso lo hacen las propias interacciones. Tiene que hacer una pequeña carga de trabajo en lugar de depender de un minero. Opa, sacamos el minero de encima. Una transacción valida por lo menos a 2 transacciones anteriores. Con eso, ella es validada. Y luego viene atrás otra transacción diferente que me valida a mí y a otra transacción anterior a esa segunda que vino. Entonces se va construyendo una cadena de confianza entre los distintos nodos que representan las interacciones, que es importantísimo destacar que la latencia es muy baja, el código es simple, incluso puede portarse en la mayoría de los sensores modernos, como vamos a ver más adelante, y sobre todo que no precisamos mineros, porque la tarea de consenso la hacen las propias interacciones en esos nodos. IOTA tiene también una criptomoneda, de la cual no vamos a hablar, que se llama MIOTA, que anda por ahí en la vuelta, que tiene sus pros y sus contras, pero da el total de IOTA da una seguridad que va más allá de la cadena de bloques. ¿Sí? Como en el caso de blockchain, cada bloque hace referencia al anterior y lo incluye, eso va a dar cuello de botella, porque como vimos, era un cuello de botella en el cual todos iban uno tras del otro como en una fila india. En el caso de IOTA, podemos tener transacciones que se hagan en paralelo. ¿Sí? Este es el mecanismo de consenso donde cualquier transacción tiene la obligación de aprobar 2 transacciones anteriores. ¿Sí? Y luego esperar que el resto de la comunidad de otras transacciones que vengan me aprueben a mí. Y así seguimos escalando. Además, como es de código abierto, es muy fácil de realizar. Y esto lleva a algo que es tan importante mencionarlo, que podemos tener miles de transacciones por segundo, piensen en una cantidad grande de nodos IoT, contra del orden de 10 o 12 o 16, según vaya avanzando la tecnología del blockchain. Son 3 veces el orden de magnitud superior la cantidad de transacciones que puede manejar. Y esto va evolucionando en el tiempo. Arrancó en el 2015, logró hacer una fundación sin fines de lucro, y realmente está pensado que puede ser aprovechado para dispositivos del Internet de las Cosas. ¿Sí? Sobre todo teniendo en cuenta de que el proceso de acuerdo, ¿sí?, de consenso, es suficientemente liviano, aunque parezca mentira, como para ser introducido dentro del código de un sensor. Vamos a ver ejemplos reales de eso. Es el llamado Tangle, que puede escalar y ser muy utilizable. Y el consenso que busca es muy fácil de lograr. Acá ejemplifica la comparación de las dos, donde a la izquierda vemos lo que es el DAG, donde una nueva transacción en rojo va a validar a 2, que a su vez esas 2 ya habían validado otras 2, y así se establece toda la cadena de confianza.
En el caso de blockchain, repetimos lo que ya dijimos, un registro hace un bloque, el bloque hace una cadena, y todo esto es lento, lleva mucho tiempo, y para algunos dispositivos no podemos pensar en usarlo. Dentro del Tangle se utilizan determinados protocolos de comunicación llamados GOSIP y MAM. Esto permite representar las distintas transacciones y poder decidir cómo estoy acumulando peso. Cuanto más transacciones pasen por mí y se validen, yo voy a tener más responsabilidad en haber hecho que esas transacciones sean todas válidas. O sea, tengo un peso de la transacción mía que se va acumulando en la medida que otras atrás vengan. Por ejemplo, la que tiene un 13, resulta que si hacen la cadena hacia atrás, van a tener por lo menos la sumatoria de varios pesos de transacciones anteriores, lo cual da a ese 13 una validez muy grande con relación a los verdes, están por allá recién empezando a ingresar. Tienen que esperar a que vengan más transacciones. Entonces, cuanto más transacciones vengan, más rápido es el proceso. Si tenemos una transacción por hora o por día, esto es igualmente lento, pero si tenemos miles de transacciones por segundo, que es lo que se espera del Internet de las cosas, esto converge mucho más rápido. Este es un simulador, allí abajo, cuando vean la grabación pueden intentar acceder, muestra las distintas etapas de las transacciones hasta que llegan a ser validadas, y uno puede variar la forma en la cual hago, podemos hacerlo totalmente randómica o con peso, etc. En definitiva, ¿qué permite IOTA? Resolver los 3 dilemas de blockchain, que son, yo solo puedo elegir un lado a la vez. Si elijo A, estoy haciendo un sistema seguro y escalable, pero no puedo tenerlo descentralizado. Si elijo B, puedo elegir escalabilidad y descentralización, pero no seguridad, y así. En cambio, IOTA resuelve los 3 al mismo tiempo. Además, como dijimos, es Quantum System. ¿Sí? ¿Recuerdan? El Wintermint y demás. Este gráfico no lo vamos a explicar, se ve solo. Volvemos a mostrar allí el cuello de botella de blockchain y el cuello de botella de DAG, que en la medida que aumentan la cantidad de transacciones, aumenta su velocidad, con lo cual cuanto más transacciones tenga, más rápido es. Tienen a su vez sistemas internos para verificar temas forensicos y demás, llamados coordinador y coordicide, que permiten asegurar la red de forma tal de que no hayan eventos maliciosos que sepan atacar a esta red. ¿Sí? Esas direcciones web muestran una cantidad de animaciones y demás, de las cuales he sacado esto. Y esto no termina acá, esto sigue adelante con identidad de nodos, un auto-peering seguro diferente para protección de spam, un algoritmo de selección de a dónde me voy a validar, a qué transacción me voy a conectar para resolver conflictos. Esto utiliza esquemas de votación. Si ustedes ven, por ejemplo, cómo está escrito un esquema de consenso a la derecha, en Python y demás, es realmente, parece mentira, pero es bastante simple. Entonces, esto lleva esta nueva forma en la segunda fase de Tangle, se llama Shimmer, permite que haya múltiples tangles en dominios separados. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando yo tengo que dejar de sincronizar los datos y ponerlo a un tiempo posterior haciéndolo en un subnodo. Esta es una representación dinámica, ¿sí? Que al final la podemos llegar a ver porque si no se nos va demasiado tiempo, donde muestra cómo se generan los distintos nodos y las distintas validaciones. Por ejemplo, la negra son las confirmadas, las verdes es una puntita de transacción por donde van a empezar otros a empezar a validar. O sea que es un proceso autónomo, independiente. Acá no es el esquema que veían acá de blockchain
de un cuello de botella donde están los registros, ¿sí? Y la cadena. Acá no hay cadenas. Acá hay una transacción que valida otra transacción y que hace parte de su trabajo, y esta es una representación de ese tipo de cosas. Hablamos de las máquinas ternarias que utilizan base 3. Allí tenemos un ejemplo de determinado tipo de codificación, donde tenemos el texto, la mayor organización profesional del mundo, y abajo quedó medio tapado, pero está en binario. Como ven, es una optimización muy grande de la simbología binaria a la ternaria. En la ternaria tenemos códigos que van desde la A a la Z y el 9, y en la binaria tenemos 0 y 1. Tenemos una cantidad tremenda de símbolos para representar, ¿sí?, la misma información. Esta es una visualización de cómo se ve un decodificador de ese protocolo de interacción en el Tangle, donde allí la lámina anterior la puse porque, como ustedes verán a la izquierda, dice traits, o sea, se puede ver en texto, se puede ver en JSON, se puede ver en traits. Y acá están, ustedes van a ver de la A a la Z y hasta el 9, que es la mensajería que hay entre los nodos. De vuelta, ternario. Esto es más de lo mismo. Esta es una forma de visualización de las distintas transacciones con su identificador, ¿sí?, y el estado, si fue confirmado, en qué fecha, etcétera, etcétera. O sea, estos son visualizadores de los estados de los nodos, que nadie los puede cambiar, nadie los puede borrar y pueden ser visualizados. Entonces, si lo utilizamos en un sistema público, bueno, los ciudadanos van a poder ver, no en este caso porque se requiere una aplicación que lo grafique de alguna forma, datos absolutamente seguros respecto a los parámetros que una municipalidad quiera transmitir. Como mencionamos, el microcódigo se puede embeber en microelectrónica. Esta es una empresa muy conocida, STM, donde promociona un producto que tiene embebido clientes de Tangle, de IOTA. Entonces, como pueden ver, en esta lámina se pueden mostrar distintas formas de subir datos a ese Tangle. Tenemos, por ejemplo, un sistema embebido arriba que no sabe de nada, ¿sí?, que envía a un edge computer que tampoco sabe de nada, y luego a un server donde está el cliente MAM de mensajería que permite entrar en un Tangle y empezar a participar de esa validación de nodos. El siguiente paso, el sistema embebido tampoco tiene nada espectacular, pero el computador de borde Edge tiene el cliente MAM. Y el tercer paso, más interesante de todos, es la microelectrónica ya contiene el cliente de IOTA, el cliente de la mensajería, entonces puede directamente pasar información desde el sistema embebido al cual se conecta un sensor directo al Tangle, con lo cual aumentamos muchísimo la seguridad y bajamos el riesgo de ataque tanto al edge computer como al servidor que fuera necesario. Un poco más rápido porque se nos va el tiempo. Acá muestra la mensajería, que es encriptada, por eso se llama masked, que es autenticada y que tiene una mensajería, por eso se llama MAM. Allí pueden ver en ese YouTube un video de, cuando vean la grabación, de cómo funciona esa mensajería. Dijimos que utilizaba esa mensajería un protocolo GOSIP. Ese protocolo GOSIP genera conexiones de forma tal de que podemos identificar quién se ha comunicado con quién para validar la temperatura que está dando Bob a la izquierda, ¿sí? Se asocia a un canal, entonces yo miro los canales que me interesan. No tengo por qué estar asociado a todos los canales que están en la Tangle, porque no tiene sentido que mi aplicación vaya a mirar la temperatura, la humedad, el tráfico, los semáforos, las historias clínicas,
se elige un canal, ese canal está identificado con ABC en la izquierda, ¿sí? Y allí está otro señor en el medio, Charlie, que tiene otra información de otra empresa, pero utiliza otro canal, DEF. Entonces, Alicia, que está a la derecha, como está suscrita al canal ABC, solo recibe la información que le envía Bob de la izquierda, porque están suscritos al mismo canal de ese protocolo. Esta es una forma de mejorar la optimización. Esto se llama sacar la fruta más madura directamente del racimo y no colgarse de todo al mismo tiempo. Sacan lo que realmente interesa. Bueno, en base del tiempo, el resumen de esto es que esos nodos almacenan una copia de ese tangle, que se escriben y leen transacciones, y hay redes que son públicas y redes que no, ¿sí? Y todas utilizan un cifrado y utilizan canales MAM. Hay dos tipos de redes, una operativa principal, que es más utilizada para la parte de criptomonedas, y una de desarrollo, donde no se utiliza criptomoneda, que es a los efectos de poder probar sensores. Esa red no tiene costo por uso, no requiere que los sensores tengan ninguna criptomoneda, ¿sí? Hay alguna lista de nodos distribuidos que están utilizando esto. También yo puedo tener mi propio servidor en mi sistema para simplificar las transacciones, la sincronización. Puedo tener registros históricos de gran escala, porque si la Tangle almacena esos datos, también voy a necesitar algún almacenamiento a gran escala si quiero datos históricos de los últimos 5 años, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay una aplicación que permite almacenar todo eso. Y es redundante. El sistema, como ven en esta lámina, permite utilización de esa base de datos SILA, que lo que hace es generar la alta disponibilidad de todas estas transacciones de largo plazo. Veamos algunos otros ejemplos de sistemas TAG. IoT Chain. IPFS utiliza también una distribución en subcadenas. IoTeX también utiliza cadenas en distintos dominios y Tangle permite utilizar distintos dominios. Y como resumen que nos puede quedar, tenemos que los layers distribuidos, hay algunos enfocados en IoT, de los cuales el que es máquina a máquina, que es el más potente de todos, tiene allí figura en ese óvalo el IOTA, el IoT Chain, el IoTeX que vimos en los anteriores. El resto también sirve para IoT, pero tienen otras características que se utilizan en aplicaciones bastante diferentes. Este es un ejemplo de soluciones que están utilizando blockchain en IoT. En realidad, acá también hay algunas que utilizan el Tangle. Estas son terminaciones end-to-end que permiten soluciones ya resueltas por alguien. Vamos a ver en Perú que resolvieron. Por ejemplo, acá está aplicado utilizando Next Objects, una plataforma con un dosímetro de radiación, que normalmente los médicos cuando están en sistemas de rayos X tienen que tener como una tarjeta que la mandan revelar para saber la radiación que recibieron, bla, bla, bla. Eso lleva días. Esto en 60 segundos saben la radiación, y esto utiliza un dispositivo, un sensor, que maneja todas las plataformas que están a la derecha que pueden ver. Puede utilizar Ethereum, IOTA, Hyperledger, NEM, Helix, ¿sí? Y esa plataforma NetObject tiene justamente esa flexibilidad. Varios tipos de sensores es capaz de interactuar con distributed ledgers de muchas de las especies que andan en la vuelta, incluyendo el IOTA.
SmartLog es una aplicación hecha por una empresa muy grande de 3 letras, que lo que hace es, antes los contenedores tenían que enviar su registro de actividad a un sistema centralizado, que ahora pueden intercambiar directamente utilizando una cadena de blockchain. O sea que blockchain se puede seguir usando en algunas condiciones. Imagínense que estos contenedores envían información cuando llegan a puerto, cuando salen a puerto y punto. Entonces, el tema de los tiempos no es tan grave. Lo mismo, esta es otra de 3 letras, pero más dedicada al software, empezando por ese, que genera un código de barras en cada producto de pesca que permite saber al comprador, leyéndolo con su celular, dónde fue pescado, qué temperatura tuvo durante el proceso de almacenamiento, toda la historia, ¿sí?, del viaje desde se fue pescado hasta que yo lo compré. Y tengo la garantía de que nadie me va a poder cambiar ningún dato, mentir la temperatura, la fecha de vencimiento, el barco que lo pescó, etcétera, etcétera. Dijimos que se podía meter en el Entangle. Bueno, ahí tenemos un par de ejemplos. Uno se llama Ruby, que es un sensor, ahí se ve el tamaño en la mano de la persona que lo sostiene, sensor de temperatura y humedad que manda directo al Tangle, o sea que es el caso donde no hay intermediarios de Edge ni de servidores, está directo al Tangle. Y lo mismo el BlackBerry Pi4B, también cargándole el código, puede directamente funcionar entregando datos al Tangle. O sea que, como ven, estamos muy cerca de poder tener la seguridad de extremo a extremo desde el sensor hasta el ledger distribuido, que como vimos es intrínsecamente seguro. Bosch hace lo mismo con un controlador que da una cantidad de variables, ¿sí? Más que nada temperatura, ahí está, acelerómetro, giróscopo, magnetómetro, humedad, qué sé yo, bueno, todo eso. Y hay un aplicativo que permite, a través de un broker MQTT y un servidor Node.js, mandar directo desde este dispositivo a la IOTA. Este es un ejemplo donde hay un gateway intermedio, que es ese broker MQTT. Pero en definitiva utiliza el Tangle. Viene con un desarrollador de aplicaciones, etcétera, etcétera. Utiliza un protocolo Lightweight M2M para ese MQTT. Mobiloid es una empresa hindú que es un sistema de gestión de parking con RFID y utiliza blockchain. O sea que para el estacionamiento toma cada 3 minutos la posición, si está ocupado, si no está ocupado. No es tan grave. O sea, como vemos, en algunos casos es posible. Robonomics utiliza Ethereum y sirve para asegurar la calidad del agua. Es decir, podemos saber la contaminación de un efluente industrial y nadie me va a poder cambiar el valor, me va a fraguar los datos porque esto queda almacenado en un sistema de blockchain. Esto va directo desde el dispositivo. Por ejemplo, Libelium es una firma española, tiene integrado el sistema en el microcódigo que permite a través de 4G mandarlo directamente a blockchain. Eliminamos de vuelta el edge y eliminamos el servidor. También hay para medicamentos, donde permite evitar toda intermediación. Entonces se registran las empresas, se consensan los envíos, se despacha, valida esa transacción y se cierra el ciclo. Esto demostró que todo este proceso, ¿sí?, da un tiempo de respuesta de 100 milisegundos dentro de Estado y de 400 milisegundos de la zona este a la zona oeste de Estados Unidos. Está siendo utilizado para el rastreo de los medicamentos, que es muy, muy importante. Pero también podemos hablar de energía.
Y ahí vemos que IEEE tiene su granito de arena en la asociación de estándares. Está bueno que entren en IEEE, tiene un grupo de afinidad dedicado a blockchain. Más de energía, este es un dispositivo que se puede conectar a cualquier medidor digital y entrega directo a una cadena de bloques. Grid Plus es un sistema para tener un intermediario que nos permita mandar al grid todos los datos de un medidor. En Texas, por ejemplo, ya se están pagando las cuentas directamente a través de criptomonedas. Todo el sistema de blockchain asegura el consumo ida y vuelta. Hay sistemas de estadísticas para transacciones energéticas, de vuelta que nadie puede fraguar, que permiten conocer los saldos energéticos entre distintas empresas que producen gran energía. Es un ejemplo de las transacciones. Este es muy interesante, es un sensor que tiene embebido IOTA y sirve para medir la profundidad por un sistema de medición por ultrasonido de los contenedores de basura y de láser, las dos cosas. Permite tener un sistema autónomo de gestión de contenedores que envía directamente a través del SIM card, y tiene la ventaja de que está hecho en forma internacional, o sea, tiene acuerdos de roaming con cualquier operador en cualquier parte del mundo y se sube a la red de IOTA. Hay un distinto marketplace de aplicaciones hechas en IOTA, pero eso no termina acá, porque toda cadena de seguridad puede llegar a tener puntos de vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, esos son ejemplos de algunos ataques del cual mencioné solamente el 51%, el ataque del 51%, pero hay exigencias más estrictas, por ejemplo, las reglamentaciones respecto a la privacidad europea que se aplican actualmente en muchos países, en muchísimos, y todos los que están abajo, ¿sí? Identificar los dispositivos IoT. Yo tengo que poder saber si es un dispositivo auténtico o uno fraguado que alguien puso, como lo cambió. En fin, todas estas cosas me dicen que a pesar de yo tener un sistema IOTA, igual tengo que continuar con toda la cadena de seguridad en el resto de las aplicaciones. ¿Qué es lo que viene después? Bueno, un sistema llamado Cubic, que ha sido liberado recientemente, que permite acelerar las transacciones, o sea que todo apunta a la velocidad. Es algo que va en una capa encima del Tangle, o sea que utiliza el Tangle, pero logra aumentar el rendimiento. Todo esto es muy reciente. Y ¿cuál elegimos? Porque dijimos que algunas sirven. La de los contenedores servía una blockchain de Ethereum. La de el sensor de basura podría servir a IOTA. Bueno, entonces, esta cadena de decisión no dice, tengo que compartir la base de datos, tengo muchas partes, etcétera, etcétera. Entonces, se necesita blockchain, si puede ser permisionado o no, o si puede no ser requerido. Y finalmente, si llega a ser de IoT, podemos tener muchos dispositivos autónomos. Entonces, las soluciones son IOTA, INT-IoT, Chain, las que vimos con DAG, Tangle, es una de ellas. Y si no, podemos utilizar Ethereum, que es utilizado cuando hay relativamente pocos dispositivos. Sirve, por ejemplo, en el caso de IOTA, cuando hay integración entre la producción de energía y el excedente sobrante de las cargas de los autos eléctricos que entregan energía al barrio, y etcétera, etcétera. Bueno, todo esto se paga con dispositivos de integración con la red Tangle de IOTA. Este hay un ejemplo de algo que hizo, a ver si descubren esa bandera, y tal vez alguien conozca a ese ingeniero de computer.
donde justamente aplicaron todo esto en un prototipo de interacción entre un vehículo. Ellos dicen esto, que querían simular una transacción, que no hubiera humanos en el medio, y cómo hacemos el pago, cómo hacemos automáticamente. Y bueno, lo cocinaron, como dice allí ellos, y a los peruanos les gusta la comida. Y lograron hacer justamente este dispositivo que un vehículo se acerca a un surtidor, le pregunta, ¿estás disponible? Sí, bueno, dame su dirección. Mi dirección es tal, bárbaro, bueno, ahí habla con el tangle. Dame tantos litros, bueno, pago, ping, tangle. Y así, cero personas. Y el auto tiene un dispositivo que habla con el tangle y el surtidor también. Y este es un ejemplo hecho en Perú para un prototipo de un concurso que la verdad lo felicito. Muy interesante. Publicó algunos ejemplos de cómo escribir esa mensajería, cómo enviar datos. Están en tutoriales muy visibles de unos pocos minutos, 5 minutos, 7 minutos, muy claro. Les recomiendo que vayan a esos sitios y vean esos tutoriales hechos por justamente este joven Aldave. Y para cerrar, queremos comentar, estamos llegando a la hora y media, también se aplica en la industria 4.0, que está tan de moda, la economía circular, la interacción entre máquinas autónomas. Y hay ejemplos hechos con Ethereum, primitivos por así decirlo, y hay ejemplos hechos con el Tangle, donde podemos tener el mellizo digital, el digital twin, almacenado en el Tangle, y podemos tener toda una trazabilidad directamente inmutable, imborrable, de una máquina sobre otra, sin intervención humana, todo en el mundo virtual del digital twin que interactúa con el Tangle. Ahí estaría un video, YouTube, donde muestra en detalle, nos excede el tiempo de esta charla. Si van a la grabación, les recomiendo que vean ese video que muestra cómo interactúa el Tangle, o sea, el grafo acíclico dirigido, con lo que es la industria 4.0 en la trazabilidad. Trae varios beneficios, reduce los costos, permite utilizar el robot as a service, o sea, los robots son un servicio. Podemos tener cadenas de suministro inteligentes. Y de vuelta, tenemos una confianza business to business entre máquinas. Y esto es un logro del Digital Twin integrado en el Tangle. Bueno, hemos tecleado mucho. No sé si vamos a abrir apenas pueda. El chat. Listo, muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, sí, quedan abierto, ya sea que quieran escribirlo en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Bueno, mientras, Gustavo, yo te hago dos comentarios. Te agradezco mucho, me parece excelente tu presentación. Pero bueno, vamos a ver. Aquí hay dos puntos interesantes. Uno, sí, parece que en el mundo vamos a esta parte del planeta centralizado y además excluyente. Básicamente es como una carta de muerte para los pobres, ¿no? Por un lado, nos vamos a las tendencias de una moneda, gobierno, idea, sistema, una exclusión. Blockchain, en términos filosóficos, sería como que parte de este mundo alternativo, ¿no? Es descentralizado e incensurable, totalmente distribuido e incensurable. Sin embargo, ¿cómo metes a todos esos pobres? Recordemos,
Para febrero teníamos cerca de 50 millones de pobres en toda la región de Latinoamérica, yéndonos pianito. Para este mes de julio está calculado cerca de 60 millones de pobres y un cálculo amable de seguir las cosas como van será diciembre, 75% de pobres. La pregunta es, ¿cómo se integran a esta economía? Y la otra pregunta va a ser más técnica. Bueno, vamos a la primera. Vamos a la primera. Por par. ¿Conoces el ejemplo de la recolección del plástico? Ese ejemplo es algo real que existe, donde le dan a gente que recoge plástico de las playas y demás, y tiene una tarjeta que utiliza criptomonedas. Y en realidad esta no fue una charla de criptomoneda, pero la pregunta que me haces me lleva a pensar en esa solución, donde reciben créditos que luego pueden comprar alimentos, comprar distintos elementos, y al mismo tiempo están limpiando el planeta del plástico. Es una iniciativa que existe y es una forma de generar un trabajo donde hay una retribución virtual que se puede transformar en mercancías consumibles para alimentación o para vivienda o salud. Vale, la otra, Gustavo, que es un poco más problemática, ¿no? Bueno, quienes luego nos dedicamos al tema de cybersecurity, vemos el caso típico cuando de repente, ya sabes, sobre todo cuando hay jóvenes entusiastas que te dicen, no, que hay sistemas inviolables, te mueres de la risa, ¿no? Para los que estamos viejitos y que conocemos esto. Bueno, ahora vamos al tema. Por el minuto 55, Gustavo, tú ya mencionaste entonces a IOTA, y ahí es donde empieza el tema. IOTA, que sí empieza el fundador, el David Sonstebo. Sin embargo, si recordamos, el 12 de febrero recibieron un hackeo tremendo. Sí, en Trinity. Le hackearon la billetera electrónica. Y para el 6 sí. Y para el 6 de marzo, ya que se despertó el David del shock, le ha de verdad hasta un paro cardíaco al hombre, ya cuando se despertó para el 6 de marzo, dice, pues yo como fundador me comprometo a pagarle a las 46 víctimas aproximadamente los casi 2 millones de dólares que perdieron. Ahora, ese es uno. También Ethereum, con miles de dólares también fue hackeado. Solo por poner algunos de los casos. Binance, por ejemplo, también perdió cerca de 40 millones de dólares. Bitfinet, OK y los Robinhood. Y la lista puede seguir tremenda. ¿Qué tenemos para eso? O sea, yo recuerdo que cuando empezaba todo el tema de blockchain y después la aplicación práctica, se planteaba como toda tecnología, como el IoT, si recordarás, ¿no? Tú que has estado tan metido, yo también en IoT. Primero era como que la panacea, ¿te acuerdas? Estaba la idea de que 2020 va a haber cerca de 50,000 millones de objetos. Era octubre de 2017 y todos los promotores, incluso dentro de IEEE, dijeron, vamos a hacer una nueva estimación. Y la nueva estimación fue la mitad de la estimación, es decir, para 2020 tendremos 25,000 millones de objetos conectados, de cosas. Estamos en 2020 y no llegamos ni a los 20,000. Y entonces, en esa curva estilo, donde ahora viene el pico de la desilusión, ¿qué pasó? Y como bien dice tu charla, los retos de esto Haití y con lo que pasó, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves el futuro? Si recuerdan la segunda lámina, decíamos que no existe un sistema 100% seguro. Hablamos de riesgos. Esos riesgos ocurren en todo tipo de aplicaciones. En particular, la criptomoneda de IOTA utilizada para transacciones económicas, no para datos de IoT, se llama Trinity, es una billetera electrónica que se porta en un celular o en un PC. Hubo un ataque en febrero, como tú dices, pero justamente lo más importante que nos ha dejado toda esta situación la tiene reiterada nuestro amigo de Trend Micro de México, que dice que ningún sistema es inviolable, lo que importa es
que los responsables de ese sistema encuentren las soluciones necesarias para salir de ese problema hasta que venga otro. Y precisamente el grupo de la fundación de IOTA se puso a trabajar en ese y resolvió ese problema y de alguna forma les mandó incluso una actualización, les pidió a todos que cargaran otro tipo de aplicativo de esa función, que hasta podían recuperar su dinero que había sido fraudulentamente retirado. Entonces la conclusión que yo digo es, cualquier sistema es vulnerable y cualquier sistema debe tener atrás alguien que busque soluciones para los problemas que van a aparecer, están apareciendo y que van a aparecer cada vez más. No en vano, gobiernos enteros les han robado información secreta de actas seguras y que vaya a saber cuántos bancos enteros también les han invadido sus bases de datos y demás. Y ahora seguimos trabajando. ¿Qué pasó? Pasó que esas empresas buscaron un remedio para esa solución y es la tarea de todas las empresas, de tratar de estar vigilantes. Entre otros, Trend Micro se dedica a eso, ¿no? A buscar por contrato soluciones que te garantizan en un lapso de tiempo una recuperación del el ataque recibido en forma que su laboratorio busca la salida hasta que aparezca otra amenaza, ¿no? O sea, siempre van a haber amenazas. Es como la pandemia, siempre va a quedar el coronavirus en la vuelta. Tenemos que estar con medidas de protección y saber qué hacer cuando este ataque. Sí, efectivamente, concuerdo contigo. Sí, Pablo, ¿no? El de Microtrend, aquí en Ciudad de México. Oye, tenemos una pregunta, bueno, un comentario de José Miguel Donaire. Patsy dice, si se puede hacer un poco más de énfasis acerca de la inserción de blockchain en servicios eléctricos, ¿cómo se aplicaría al margen del cobro del servicio? Bien, existe una empresa en Holanda, ¿sí? Vamos a ver si la... A ver si la... No. ¿Dónde está la señora? Esta. Hacen un balance automático del power grid entre los dispositivos hogareños y las interacciones entre empresas. Por ejemplo, cuando una empresa entrega energía a la otra, cuando una casa entrega energía a la empresa proveedora de electricidad, se hace una transacción segura. Yo los invito a que acudan a la ADNL, que es una empresa holandesa, que ha implementado todo esto en IOTA. Otra posibilidad es Grid Plus, es una empresa que lo que hace es una especie de gateway interno que permite tomar información de datos directamente del grid y del hogar para vincularlos con el market ISO de forma tal de que tiene esa billetera electrónica que permite interactuar con dispositivos comunes. ¿Sí? Yo lo veo como para interacción entre países, interacción entre distintos proveedores de energía de un mismo país, para que hayan cuentas de transacciones de kilovatios seguras, inviolables y imborrables. Great. Gustavo, tenemos otra pregunta de Ricardo Gotret. ¿Qué nos depara el futuro con la seguridad en blockchain y el IoT comparado con las opciones que hoy nos expuso? Bien.
Con relación a la seguridad del blockchain, es un sistema intrínsecamente seguro, pero tiene sus retardos de tiempo, sus cuellos de botella, y dependiendo de la aplicación de IoT que yo haga, si a mí no me preocupa tanto el tema del retardo y los cuellos de botella, es utilizable y tiene sus características de seguridad propias debidas al hashing, al Merkle Tree, a toda la teoría de encripción. ¿Que eso es potencialmente violable? Sí, la probabilidad no es cero, es violable. Con lo cual, como comentó Ignacio, hay sistemas que han de blockchain recibido ataques de distinto tipo. Entonces, la solución es encontrar siempre una alternativa que permita evadir, protegerse contra ese dispositivo, de esa forma de ataque. Y en el caso de IOTA, en la teoría se asegura de que es tanto más seguro por el tema del quantum resistance. En realidad es una afirmación matemática teórica. Hay artículos que expresan esa posibilidad de que sea más resistente, lo cual no indica que sea totalmente resistente ni que sea inviolable y probabilidad cero. O sea, un riesgo siempre existe, por eso hay mecanismos de respaldo, mecanismos de protección a todo nivel en las distintas etapas, desde el sensor hasta la capa que corresponda. Vimos que hay distintas recomendaciones. Aún así, siguiendo todas ellas, algo pasa a veces, ¿no? O sea que el riesgo siempre va a existir. Lamentablemente, esa es mi opinión. Sí, es correcto, ¿no? Siempre lo planteamos, el riesgo no lo eliminas, simplemente lo gestionas. Bueno, tenemos otra, Moisés Campero. Buenas tardes, excelente presentación. El nivel de masificación se proyecta muy alto y en algún momento considera que se tome o que se considere como un commodity. Gracias. De hecho, ya lo es, porque los precios de los microdispositivos están bajando de forma constante. Las empresas que lucran con entregar una solución completa cobran, he visto desde $5 por mes por dispositivo hasta $1 por mes por dispositivo, lo cual lo acerca a que sea un commodity donde el costo del servicio es prácticamente despreciable con relación al beneficio que da. Los hay para calidad del agua, los hay para edificios inteligentes, para la salud, etcétera, y los precios han venido bajando de forma exponencial. Yo creo que sí, que en algún momento ya va a venir embebido en nuestro teléfono celular. Ya de hecho hay muchos que lo tienen. Los hay desde la comunicación con Bluetooth con el reloj, que te miden la presión arterial, el ritmo cardíaco, la temperatura, etcétera. Hay empresas en Israel que han desarrollado relojes que permiten del orden de 16 parámetros que puedan transmitirse y servir de diagnóstico remoto. El tema es que una vez, hace poco tiempo, hemos querido comprar uno y salía del orden de $1.000. Entonces, todavía falta un poco para que eso baje a nivel de commodity, pero la tendencia es todo lo que es en relación a parámetros físicos de industriales o de ciudades inteligentes, la tendencia es que baje cada vez más. Y estos otros dispositivos médicos, hasta tanto no pase un poco de tiempo, todavía van a permanecer con un costo razonablemente alto. Hay algunos que hacen dispositivos que no van directamente en un reloj ni en el celular, sino es una caja que tiene 16 conexiones posibles donde miden respiración, ritmo cardíaco, inclinación del cuerpo de una persona, qué sé yo, 16 parámetros. Imagínense el contenido de azúcar en sangre. Y estos dispositivos también andan por los $1.000 y algo de dólares. Se comunican con el celular y el celular con la nube, está todo muy lindo, pero
creo que no están accesibles aún a nuestros países y va a tener que cambiar mucha cosa para que logre ser un commodity. Vale, en lo que vemos, si alguien más se apunta con una pregunta más, yo quería, que profundizáramos tantito en, pusiste una lámina interesante, la de la Escuela de Negocios de Cambridge, y bueno, la diferencia en términos de data centers, PCs, de la manera en cómo China se lleva de calle a los Estados Unidos y apenas siguen luchando eh, Rusia y los Estados Unidos. O sea, otra caída inclusive seguida del gran golpe que se llevó en los Estados Unidos desde 2013, desde que dejaron de ser la economía número uno en términos de la paridad de compra. En términos globales todavía están ahí, pero bueno, prácticamente están perdidos, ¿no? Comparado con China. A partir de 2013 se da el sesgo, se da la ruptura, y a partir de 2013 China es quien tiene el mayor Producto Interno Bruto per cápita con base en el poder de paridad. Y desde ahí hemos visto una caída. Y lo que vemos es dramático. ¿Cómo lo ves en términos de cómo se están moviendo las cosas? ¿Qué proyección tienes para esto? Es una respuesta que no te puedo dar, no tengo idea. Este es un sitio que en tiempo real te muestra las transacciones que hay y la cantidad de energía destinada de cada país para temas de Bitcoin y criptomonedas y demás. Yo veo una diferencia enorme en lo que tú dices, que siempre hablas de China con respecto a los demás, pero la verdad, yo creo que la razón está, entre otras cosas, que los procesadores que hacen precisamente este tipo de fuerza bruta para lograr validar una transacción son de fabricación china. Y eso les da una ventaja importante, me parece a mí, que viene por ese lado. Por lo demás, este es un mercado muy cambiante, hace 2 años era muy distinto. Yo no sé qué puede llegar a pasar el próximo año siquiera, pero la verdad, estas gráficas hechas por la Universidad Inglesa son bastante llamativas, ¿verdad? Sí, tremendas, están excelentes. Oye, tenemos otra pregunta otro comentario de Marlovio Sevilla. Quisiera saber tus comentarios sobre el tema de la investigación relacionada con IoT, red de sensores para medir la calidad del aire basado en tecnología LoRaWAN. Sí, LoRaWAN es simplemente una forma de transmisión. El tema es garantizar la cobertura. La competencia está en LoRaWAN, Sigfox y Narrowband IoT. Es un tema que en todos los países existen 2 o 3 tecnologías y para mí todo apunta, viene muy lento para la parte de Narrowband IoT porque, por ejemplo, en países donde hay una cobertura pobre de cantidad de abonados y demás, no sé si va a ser fácil lograr empresas del estilo de Narrowband, IoT no puedan competir. Yo creo que sí, y que simplemente es un tema de software. Lo que pasa es que se ha venido demorando y los proveedores, tanto chinos, que te gustan tanto, Ignacio, como suecos, dicen, sí, bueno, instáleme un sistema. Ah, bueno, pero usted sabe que en realidad, y ahí se comen un par de añitos sin que uno se dé cuenta, y al final lo hacen andar, ¿no? El piloto. En Uruguay, por ejemplo, hay pilotos andando de los 3 sistemas, y depende mucho de la política de comunicaciones que haya, porque todo está en lo que cobren el minuto o el kilobyte de transacción por ese medio. No sé, Uruguay es un caso muy particular porque es monopólico el sistema, digamos, de conexionado. Los datos, solo 3 compañías los pueden dar, Telefónica, Claro y Antel. El sitio de destino de muchas de las transacciones
está en el exterior y Antel tiene una fibra óptica propia con Estados Unidos. Y bueno, la competencia es dura, esa es la verdad. Pero aún así, el LoRa y Sigfox existen en Uruguay, pero están restringidos a áreas metropolitanas. En particular, en Montevideo hay algo así como 8 nodos LoRa. Y Narrowband IoT hay coberturas no solo en Montevideo, sino en zonas de Colonia, zonas de mucho turista, en la zona de Colonia y de Punta del Este. Está un poco más difundido en Narrowband IoT. Pero son todas válidas, todas permiten utilizar una subcapa de datos que aseguran un precio relativamente económico para las transacciones pequeñas que son de los dispositivos IoT. A mí me gusta mucho el LoRa, tengo que reconocerlo. Great. Bueno, de momento ya no tenemos más dos preguntas. Con esto, no sé si quisieras cerrar, Gustavo. Agradezco mucho tu presentación. No sé si quisieras cerrar antes de que hagamos Ser oficial. A modo de cierre, quedo a disposición por cualquier consulta. Espero que logren en la grabación acceder a todos los sitios web, que por el tiempo empleado ya estamos en casi 2 horas. Hubiera sido totalmente imposible ver esos videos. Son muy recomendables, están abiertos a todo público. Y estoy preparando otra presentación un poco diferente, referente a gestión de Industria 4.0, donde se hablan temas técnicos y temas de gestión. Esto por el lado de la Sociedad de Gestión de Tecnología. Y estamos proponiendo en la sección Uruguay, hoy acabo de enviarle a Ignacio para ver si se puede procesar dentro de la región, una nueva presentación a cargo de un ingeniero uruguayo que tiene una empresa que se dedica a soluciones de blockchain, sobre aplicaciones de blockchain en la industria, y esperamos que sea del agrado del comité evaluador y que en algún momento lo pongan a disposición. Sin más, quedo atento a cualquier consulta que quieran enviar por mail con mucho gusto. Claro, muchísimas gracias. Y entonces, a nombre de IEEE Latinoamérica Comsoc, enviaré por correo electrónico tu certificado de reconocimiento al ingeniero Gustavo Antonio Giannatasio Sund como conferencista de IEEE Comsoc Latinoamérica con su webinar Desafíos para IoT, específicamente para tecnologías de blockchain, presentado en línea el día de hoy. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por tu amable presentación, excelente, muy esclarecedora. Y bueno, pusiste algún tema, me preguntan aquí que hablaste de unas membresías de TEMS, si nos puedes poner más información, o si quieres ponerles la información en el que dice a todos los participantes. La pongo allí y les comento, tienen que acercarse al capítulo TEMS de su país, en Panamá, seguro que hay, en Perú, en Argentina. Hay un incentivo de otorgar 10 membresías gratis a cada capítulo. Esperemos que logren hacerlo y cualquier problema que no puedan llegar, me mandan un correo y yo les paso, es un formulario donde, es más, creo que Ignacio a ti te lo pasé. Si lo quieres poner a ver si lo encuentro, si lo quieres poner al resto, es un formulario donde se pone el nombre de la persona que está nominando y a continuación el nombre de aquel que uno quiere que se le regale la membresía. Eso es todo, así de rápido. Y eso demora unos días en confirmarse y a partir de allí, a ver si lo encuentro por acá, lo pongo. Un favor, Gustavo, no nos dejas nada más allí para los participantes, para el que esté interesado, tu dirección de correo electrónico, por si se atoran con algo. ¿Cómo no? A ver si encuentro. Acá está.
Espero no equivocarme. A ver un instante en lo de la TEMS. Segundo. A ver si se ve. No, seguimos viendo la presentación. En el chat. Tiene que estar en el chat. Ah, en el chat. A ver. A ver si logro entrar. ¿Lo están viendo ahí? Acá está. En esto, acá tenés que poner tu nombre y una vez que lo completaste, en la siguiente hoja te dice, bueno, tengo que poner el nombre, te dice el nombre de la persona, el correo de la persona, a qué capítulo la querés afiliar. Eso sí, tiene que ser miembro de Intiplay y tiene que poner el... Si quieren ponemos alguno ahora, no sé. ¿Quieren? Perdón, no, nos están pidiendo el correo electrónico para, Gustavo, para consultas futuras. Lo puse en el chat, lo repito. En el chat, a ver si lo vuelves a poner, please, porque yo no lo vi. ¿Apareció? No, no apareció, déjame ver. O si lo pones, me lo deletreas nada más. No, aquí. A ver. ¿Están viendo la pantalla? Ah, sí, está en el chat. Sí, ya apareció en el chat. Ya, gracias. Está en el chat y está en la pantalla. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias y entonces, bueno, que tienes ya varios agradecimientos. Pues nuevamente, muchísimas gracias, Gustavo, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este seminario, nuestro webinar número 10 y nuestro segundo seminario. Ya estamos casi a las 2 horas. Pues bendiciones para todos. Muchísimas gracias por todo, Gustavo, y ahorita te mando tú. Muchísimas gracias. Que pasen muy bien día todos. para todos. Gracias. Cuídense. Chao. Gracias. Chao.